En los bancos hay unas tarjetas, creo que son blancas y azules, que dice, estamos contentos que está visitando, creo que dice algo así. Si usted la quiere llenar, puede llenarla con su nombre y su teléfono, o si quiere poner su nombre y un pedido de oración, o si no quiere poner nada y un pedido de oración, o si no quiere poner nada, no la llene, ¿ok? Esto es opcional. Si usted quiere y nos podemos contactar con usted, o para estar orando por usted. Ahora sí, Hechos 3. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 10. El domingo pasado se habló de las características de la iglesia, que la iglesia de Hechos 2, de Hechos 1 y 2, después que el Señor Jesús asciende a los cielos, es una iglesia que perseveraba, que se mantenía. La iglesia perseveraba en la verdad, en la doctrina, dice, que era la doctrina de los apóstoles. ¿Y de quién recibieron la doctrina los apóstoles? Del Señor Jesús. Así que la iglesia se mantenía centrada, enfocada en la verdad, en la doctrina que habían recibido del Señor Jesús. También otra característica era que la iglesia era unida. Y cuando hablamos del Espíritu Santo en el capítulo 2, dijimos también que el Espíritu Santo unifica. Si se acuerdan, ese era uno de los puntos. Y encontramos en capítulo 2 la iglesia una y otra vez, y vamos a seguir leyendo esta palabra que dice, estaban juntos. Y juntos, tararara, y juntos, tararara, y estaban pasando tiempo juntos. Y eso quizás hable del tiempo que pasaban juntos, pero también de la unidad de la iglesia, que tenían un mismo sentir. Y el mismo sentir era Dios, el Señor Jesús resucitado. No era tenemos que poner un cine en la iglesia, o tenemos que hacer esto en la iglesia, o tendremos que... Y no está nada mal con eso, ¿ok? Pero el enfoque de unión de ellos era el Señor Jesús resucitado. Eso era lo que captivó a la gente, lo que captivaba a la gente, a los discípulos y también a la gente que había escuchado. Y también vimos que otra característica de la iglesia era una iglesia viva que atraía a personas. Las personas de la comunidad se sentían atraídos como un imán a la gente, a los seguidores de Jesús. No todos, pero muchos. Entonces había personas que veían, como cuando estudiamos el capítulo 4, muchas personas responden a Jesús positivamente, wow, se quedan maravillados de lo que vamos a leer hoy, y otros no. Otros dicen, vamos a contarle a los religiosos, hipócritas, a los gobernantes, lo que Pedro está haciendo y que está predicando en el nombre, en el camino. Entonces algunos veían las señales y aceptaban y decían, wow, realmente, el hombre Jesús era el Cristo, es el Cristo. Y otras personas decían, wow, ese que no caminaba, ahora camina, igual lo rechazo. Y esa es la misma posibilidad que tenemos en nuestros días. No es falta de evidencia, es interpretación de la evidencia. Las personas que no se entregan a Jesús no es porque no ven suficiente, porque no quieren creer y es difícil creer. No queremos rendir nuestra vida al Señor Jesús. Y las personas que creen en Jesús deben rendir su vida. Entonces, una de las características era que la iglesia era viva, unida y atraía a otras personas. Uno de los versículos que se leyó el domingo pasado es muy interesante, el capítulo 2, versículo 43. Dice que habían maravillas y señales hechas por los apóstoles. Versículo 43 del capítulo 2 de Hechos dice, y sobrevino temor a toda persona. Si a usted le gusta estudiar palabras, ahí la palabra temor es phobos. De ahí tenemos la palabra fobia. ¿Ok? Así que era como el cucuy, ¿no? Pero santo. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Cuántas señales y maravillas? ¿Qué dice? Muchas.
Muchas. Ahora sí leamos Hechos 3, 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Versículo 7. Y tomándole por la mano derecha, qué interesante que Lucas dice, ¿por qué no dice levantándole por la mano o ayudando? No, la mano derecha. Como un detalle adicional. Así escribe Lucas. Anyways. Versículo 7. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y escuchen cuántas veces dice la palabra saltando. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Para que quede claro que el que no caminaba, ahora camina, ¿no? Versículo 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él, que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Recién leímos el versículo 43 del capítulo 2 y dice que había muchas señales. Así termina el capítulo 2. Y empieza el capítulo 3 con una señal. Muchas señales. Y Lucas dice, pero les quiero contar de una. ¿Fue mejor esta? ¿Fue más grande? ¿Qué llevó a Lucas a escribir esta señal? ¿Por qué esta? ¿Por qué no otras? ¿Por qué no todas? De alguna manera, el Espíritu Santo inspiró al doctor Lucas a decir, pero les voy a contar de esta. Entonces, esta mañana lo que queremos hacer es mirar esta señal, que vemos a Pedro y a Juan y a este hombre, y decir, ¿por qué Lucas escribe esta señal? ¿Y qué podemos aprender de esta señal? En primer lugar, lo que vemos es que Pedro y Juan sabían lo que tenían, o sabían a quién tenían. El versículo 8 dice, no tengo plata ni oro, esto no lo tengo, pero lo que tengo sí te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Sabían lo que tenían, creo que es el punto 1, right? Ya. Pedro y Juan sabían qué o a quién tenían. Esto es lo que tenemos. Esto es lo que somos. Usted y yo, si debemos entender algo, si yo debo aprender algo esta mañana es qué es lo que tengo o qué es a quién tengo y qué consecuencias o implicaciones tiene en mi vida. Entonces el título del sermón es, ¿sabes a quién tienes? ¿Conocemos que tenemos a Jesús? Ellos lo conocían. Ellos lo tenían bien en claro. Sabían lo que no tenían. No tenemos ni plata ni oro. Pero lo que sí tenemos, lo que realmente necesitas, eso sí, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahí lo declara y le dice que le ayuda a levantarse. Hoy cantamos una canción, Jesús, Señor de la creación, basada en Filipenses 2. Que toda rodilla se doble bajo el nombre de Jesús. Y después le cantamos que el nombre del Señor Jesús es hermoso, inigualable, incomparable, majestuoso, porque Él es Rey, poderoso, porque Él es el creador del universo, según Juan 1, y Colosenses, Así que este es el nombre que usted y yo tenemos. Tenemos a Jesús y a Jesús resucitado. Ellos lo tenían bien en claro. Nosotros
¿Tenemos bien en claro que estamos con Jesús? ¿Que tenemos a Jesús? Sabían que tenían a Jesús y a Jesús resucitado. Habían visto todo y vamos a hablar brevemente de todo lo que ellos habían visto. Pero nosotros a veces nos olvidamos. O nos cuesta darnos cuenta o nos cuesta entender, realmente ser conscientes del hecho que tenemos a una persona, tenemos a Jesús, el único, no hay otro como Él. Tenemos al Rey de Reyes. Tenemos que la persona que dijo y se creó el mundo. No tuvo que trabajar. Él lo habló y se forma el universo. A esa persona tenemos. Tenemos la persona que venció la muerte, que murió por tus pecados, por mis pecados, el pecado de todo el mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se lo puso, murió por el pecado y resucita. Eso no es común. ¿No es cierto? Como siempre decimos, los muertos generalmente se quedan muertos. Jesús no, dándonos esperanza que nosotros también vamos a resucitar con Él. Personalmente no nos damos cuenta o individualmente nos cuesta entender que tenemos a Jesús, que tenemos acceso a esta persona. Y como nos cuesta entender, o quizás para mí, y esto no se aplica para ustedes, pero tengo un presentimiento que se aplica para todos nosotros. Nos olvidamos, nos cuesta entender, y como nos olvidamos que tenemos a Jesús, no nos sentimos tan seguros como nos pudiéramos sentir. No tenemos tanta confianza. ¿Qué confianza, qué seguridad tuvieron Pedro y Juan para ir a este hombre que no podía caminar desde nacimiento y decir, sorry man, no tengo ni un quarter. Sorry. ¿Qué confianza de decirle, no tengo lo que tú quieres o piensas que quieres, pero sí tengo algo que realmente necesitas? Levántate, dame la mano. What? Qué fe, qué seguridad, qué conocimiento. Individualmente, personalmente, nos olvidamos. No lo llegamos a entender. Como iglesia, lo cantamos, lo decimos. Somos el pueblo de Dios. Tenemos a Jesús. Donde están 2 o 3 reunidos, ahí está. Pero realmente decir, yo estoy caminando con Jesús. Jesús camina conmigo. Realmente. Eso debe impactar nuestra vida. Eso debe traer seguridad en mí. Creo que es Dennis Rainey que dice, adentro de cada hombre adulto hay un niño de 10 años todavía que es inseguro, que necesita aceptación, que necesita aprobación, que está rodeado de dudas. Y a veces como cristianos caminamos de la misma manera, como niños de 10 años inseguros. Somos grandes espiritualmente, pero realmente nos sentimos que tenemos 8, 10 años. ¿Te gusta lo que te traje? ¿Te gusta lo que te hice? Mami, me hice mi cama. Dios, vine a la iglesia. Inseguros. Y no nos damos cuenta que somos hijos de Dios, que tenemos a Jesús. Obviamente que el pecado hace un número en nosotros, ¿no es cierto? El pecado nos rompe, el compañerismo que tenemos con Dios nos trae vergüenza y duda. Obvio. Pero si estamos en la voluntad de Dios, tenemos al Señor Jesús. ¿Cómo vives tu vida cristiana? ¿Cómo vivo yo mi vida cristiana? ¿Cómo caminas? Con la seguridad de, ante dificultades, sé que está pasando esto difícil, sé que esto parece que no tiene solución, sé que hace meses que estoy pidiendo por lo mismo y no veo que Dios actúe, pero tengo a Jesús, así que tengo esperanza, debe ser la voluntad de Él, aunque no la entiendo, pero como Él es fiel y siempre ha sido fiel, voy a esperar, pero dame fuerza porque es difícil, pero sí espero.
Eso es en dificultades. ¿Y cómo estás caminando? ¿Cómo estoy caminando yo mi vida cristiana? No en dificultades, sino en obra, en la misión que Dios te da. En la misión que Dios te da en tu familia, en tu trabajo, no me importa la edad que tengas, si estás así de chiquitito o así de grande, Dios tiene un plan para tu vida en donde estás. Es la obra de Él lo que Él está haciendo. Y Él nos permite unirnos a Él para trabajar con Él y ser sus manos, sus pies, su boca, sus oídos también, y hacer la obra de Él. ¿Cómo estás haciendo la obra de Dios? ¿Con seguridad? Sabiendo que tú no puedes. Cada vez que me preparo para un sermón, yo le digo, Señor, tú me conoces, tú sabes lo que yo puedo hacer y lo que no puedo hacer. Yo puedo caminar, correr, andar en bicicleta, whatever. Volar no puedo. El sermón es volar. Es una imposibilidad decir, así dice Dios. Entonces yo siempre le pido, Señor, si no lo haces vos, no va a venir de mí. Toda la presión está en ti. ¿Cómo sirves al Señor? Con seguridad que Él está en ti. ¿Cómo caminas tu vida cristiana? ¿Con seguridad, con fe, con confianza, con valor? ¿Sabes lo que tienes? ¿Que tienes a Jesús? A veces no sabemos a quién tenemos. Los apóstoles sabían. Sabían que tenían a Jesús y sabían qué tenían con Jesús. Así que el punto 1, o A, mejor dicho, es tú tienes a Jesús. O tú tienes a Jesús, quien es, y vamos a hablar de 3 características o lo que tenemos con Jesús. Tienes a Jesús, quien es todopoderoso. Tienes a Jesús, quien es todopoderoso. Can we put the next point? Tienes a Jesús, quien es todopoderoso. Thank you. Los apóstoles ya habían llegado al punto que sabían que ya no paraban de asombrarse. No es que decían, bueno, ya hemos visto todo. No. Igual decían, wow, no lo puedo creer, wow, no lo puedo creer. Pero habían visto cosas que ya habían sacado la conclusión que no había nada imposible para el Señor Jesús. Pensemos, ellos habían caminado con el Señor Jesús, habían visto todas sus obras, habían visto al Señor Jesús sanar a enfermos. Personas que no podían caminar, caminaban. Personas que no podían ver, veían. Personas que estaban muertos, el Señor Jesús los resucitaba. Sanaba enfermos. Habían visto al Señor Jesús predicar de una manera que ellos no podían entender. Habían visto al Señor Jesús, aún con todo su poder, dejarse ser crucificado. Eso no lo entendían. Y lo crucifican y Él muere. Y de repente resucita. Habían visto al Señor Jesús que estaba charlando con ellos en el capítulo 1 y 2 de Hechos y de repente empieza y asciende a los cielos. Ellos habían sido testigos de todo eso. Entonces sabían a quién tenían y que tenían a un Jesús resucitado y a Jesús quien es todopoderoso. Entonces cuando se acercan a este hombre paralítico que no podía caminar, van con seguridad, guiados por el Espíritu Santo y sanan a este hombre. El Salmo 111 me encanta. Ellos habían visto las obras de Jesús y del Espíritu Santo. Quiero leer parte del Salmo 111 que habla de las obras de Dios. Las obras del Señor son grandes. Su obra es bella y esplendorosa. Ha hecho inolvidable sus maravillas. El Señor es tierno y compasivo. Mostró a su pueblo el poder de sus obras. Lo que Él hace es justo y verdadero. Santo y temible es su nombre. Dios será siempre alabado. Otras versiones dice, para siempre será su loor. Las obras de Dios son tan grandes, tan poderosas, tan asombrosas, tan maravillosas, que Él para siempre
va a recibir gloria y alabanza para siempre. El otro día escuchaba una persona que estaba dirigiendo la alabanza y dice, la creación está constantemente alabando a Dios. Las ballenas cuando cantan, los árboles cuando crecen, el relámpago, el viento que sopla, los animales que corren, todo está constantemente haciendo ruido y ruido y ruido en alabanza a Dios. Cuando nosotros alabamos a Dios, no es que empezamos la alabanza, nos unimos a la alabanza que ya está ocurriendo. Nos unimos a algo que es constante, santo, 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 todopoderoso. Los apóstoles sabían que tenían, o a quién tenían, que es Jesús todopoderoso. Los apóstoles sabían que Jesús estaba de su lado. Tú tienes a Jesús quien está de tu lado. Tú tienes a Jesús que está de tu lado. Quiero dejar bien en claro lo que quiere decir esto y lo que no quiere decir esto. Le doy un segundito para escribirlo. ¿Okay? Así que tenemos a Jesús quien es todopoderoso y tienes a Jesús quien está de tu lado. Lo que no quiere decir o lo que no estamos diciendo. Haz tu propia vida, sigue tu propia voluntad, toma tus propias decisiones sin consultar a Dios o su voluntad. Y Jesús está de tu lado porque Él te quiere tanto. Él tiene una foto de tuya con tu sonrisa. No está de tu lado. Tú estás del otro lado. Así que no estamos diciendo eso. Pero sí estamos diciendo que Jesús está de tu lado, que Él está a favor tuyo. Si no me doy cuenta, y espero no ser el único, espero ser el único, pero creo que no lo voy a hacer. Si no me doy cuenta y no presto atención a mis acciones, al tono de mi voz y mi actitud, si llego del trabajo a mi casa cansado, abro la puerta, papi, generalmente, a veces no. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la escuela? Y se me cruzan los cables. No soy un monstruo, ¿ok? No llamen así pies o nada, pero llego a mi casa. ¿Por qué dejaste? ¿De quiénes son estos pijamas aquí en el piso? ¿Cuántas veces te dije que no los deje acá? Llévalo a tu pieza. ¿De quiénes son estos zapatos? Hello, ¿quieres que me tropiece y me caiga? No. ¿Dónde van los zapatos? Llévalo a tu pieza. ¿Cuántas veces te dije esto? ¿Otra vez? No, por favor no contestes. La mami ya te dijo que hagas esto, ¿por qué no lo hiciste? Entonces entro en un modo que, si no me avisan, a veces no me doy cuenta, o sí me doy cuenta, pero no importa. El problema es que a veces pensamos que Dios es igual, que Dios está en ese modo, con ese corazón, esa actitud. Hola Dios, buenos días. ¿Ya leíste tu Biblia? O un versículo, qué bien, wow, qué devoción. ¿Ya oraste? ¿Tuviste tu tiempo de oración? 15 segundos. Wow, entonces en 30 días, ¿qué vamos a hablar? 15 minutos. Wow, qué buen hijo que eres. Gracias, discípulo. 10 puntos. ¿Otra vez sigues con este pecado? Y usted inserta tu pecado. ¿Cuántas veces te dije que esto no va a funcionar? Y sentimos a Dios de esa manera. Dios no es así. Dios está de tu lado. Si te equivocas, porque no accidentalmente, ¿ok? Si te rebelas, vamos a decir las cosas como son, si te rebelas, Él aún está de tu lado, aún cuando tú estás en contra de Él, Él está a tu favor. Entonces lo que Él hace, Él se va a chocar contigo y te va a señalar tu pecado, porque te quiere. O se va a poner al lado tuyo y te va a decir, no, ven conmigo, vamos para allá. No, dame la oreja, ven conmigo, vamos para acá. Porque te quiere. Y Él está de tu lado, está a la par. No está en contra tuya, sí está en contra del pecado. Y siempre lo va a estar. Pero está a favor tuyo. Por eso Pablo cuando escribe a los Romanos 8 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué nos hizo? Para que seamos parecidos ¿a quién? A Jesús. Entonces, mis hijos deben ver a Jesús en mí. A veces tienen que mirar con mucha fuerza. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros. Él está de tu lado. Él está a tu favor. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está a tu favor cuando te equivocas y Él te guía para que regreses. Dios está a tu favor cuando le fallas y Él te llama y te llama y te llama y te llama y te llama. Si alguna vez fue a pescar, usted sabe que a veces lo agarra y empieza a tirar. Y a veces tiene que soltar un poquito para empezar a traerlo de nuevo. Así hace Dios con nosotros. Pero estás agarrado. Entonces Él te trae, te suelta, te trae más cerca, te suelta, te trae más cerca y te saca de tus problemas, de tu rebeldía. Si estás alejado de Él o cuando te alejas de Él, Él está a tu favor y te llama. Y Él está a tu favor cuando Él te da su obra. Cuando Él te da un proyecto, cuando Él te da una misión. En la misma misión que encontramos en Mateo. Pero cuando Él te da tu misión y te pone en lugares particulares, Él está a tu favor. Tienes a Jesús. Tenemos a Jesús. Él está de nuestro lado. Las cosas que Él te encargó, Él te dice, estoy contigo. Te encargo a tu esposa. Ámala como yo amé a la iglesia. Te encargo a tus hijos. Acuérdate de ser Cristo para tus hijos. Te encargo a tus nietos, pero estoy contigo. Te encargo a las personas que te rodean en el trabajo. Jesús es el que te va a guiar. El que va a obrar, va a hacer su obra a través de ti con su poder. Y le pido al Señor que antes de terminar, Él nos dé seguridad. No vamos a terminar todavía, no se ilusionen. Le pido que antes de terminar nos dé la seguridad que estamos caminando con Él. En tercer lugar, así que ellos sabían que tenían a Jesús, que Jesús es todopoderoso. Tenían a Jesús que está de tu lado, Él está a favor tuyo. Y tenían a Jesús quien es suficiente. Enough. Es suficiente. Jesús es suficiente para ti. Y te doy el segundo punto de nuevo. Y Jesús es suficiente para el mundo. ¿Ok? Jesús es suficiente para ti. Jesús es todo lo que necesitas. Pensamos. Se nos ha enseñado que necesitamos otras cosas. No las necesitamos. Queremos. Pero Jesús es suficiente para ti. Quiero compartir 3 versículos rápidamente. 2 Corintios 12:9 dice, mi gracia es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Isaías 40, 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. 2 Corintios 3, 5, 6 dice, no que seamos competentes, que estamos capacitados, que nosotros podemos hacer el trabajo, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de, ¿qué dice? De Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto,
no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Jesús es suficiente para ti. Él es todo lo que necesitas. Él es tu compañía. Él es tu compañero. Y Jesús es todo lo que el mundo necesita. Jesús es suficiente para el mundo. ¿Cuál es la condición del mundo? Pensemos cómo está el mundo. Piense cómo fueron las noticias, las últimas noticias que vio. Si fue esta mañana, ayer, el viernes. Si usted ve Fox, si usted ve CNN. ¿Qué diferencia hay? Odio para este lado, odio para este lado. ¿Cuál es la condición del mundo? Violencia. A mí no me paro de asombrar cada vez que me meto en cualquier Canal 2 o 13 o lo que sea para ver las noticias. Encuentran un cuerpo, una persona acá, esto, encontraron... Oh my gosh. Yo no puedo ver noticias con mi hijo. Si yo me estoy metiendo a ver noticias y Jacob viene... No, mi amor, está bien. O lo apago y lo veo después. Porque no sé lo que voy a encontrar. Violencia. Y más violencia. Y más violencia. ¿Qué más? ¿Cómo está el valor de la vida humana? Pensamos que la vida humana está en alto riesgo en la guerra. ¿Dónde hay más muertes? No es en la guerra. Es antes de que nazcan. Ahí hay más. Pero millones y millones y millones de vidas humanas que se terminan. El valor de la vida humana. Algunos países han bajado la edad de consentimiento. Creo que El Salvador, la edad de consentimiento es 11, 12 años. Brasil es 11, 12 años. Quiere decir que una niña de 11 o 12 años puede conocer a un hombre si ella quiere. Se pueden conocer bíblicamente, diríamos. Y está bien, es legal. Ese es el mundo que vivimos ahora. Vivimos con gratificación automática, información automática. ¿Qué alto es esta persona? ¿Cuál es el segundo nombre de esta persona? ¿Cuántas veces fue presidente de esto? ¿En qué año? Lo que sea. Información en un clic. ¿Cómo ser mejor padre? ¿Cómo ser mejor madre? ¿Cómo conseguir novia? Información, instrucciones. Y con tanta información y con tantas cosas que tenemos en un teléfono, en la internet, en lo que tenemos accesible, el mundo aún no encuentra paz. Y la ansiedad no va así. La ansiedad va así. El mundo no ha encontrado paz todavía. Con tanto conocimiento, que somos más inteligentes que nunca y somos más tontos que nunca. No hemos encontrado paz, no hemos encontrado perdón de nuestros pecados, no sabemos qué hacer con el pecado, no hemos encontrado gozo en las cosas difíciles, en las cosas buenas, no encontramos gozo, no encontramos contentamiento. ¿Por qué? Porque eso no se encuentra afuera de Jesús. El mundo necesita a Jesús y Jesús es suficiente para el mundo. Por eso cuando Pedro y Juan se le aparecen a este hombre le dice, limosna, almas. ¿Right? Está con el vasito, cling, 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 cling. Y dice, no tengo lo que piensas que necesitas, tengo lo que realmente necesitas. Tengo al nombre de Jesús de Nazaret. Esto es lo que tú necesitas, man. Esto es lo que Estados Unidos necesita, esto es lo que nuestra iglesia necesita, esto es lo que tu familia necesita, es lo que tú necesitas individualmente, es lo que yo necesito. Estoy perdido, bancarrota, sin Él. Y tú también. Nuestra iglesia no tiene propósito, no tiene vida
afuera de Jesús. El mundo está perdido sin Jesús y nosotros tenemos a Jesús. Como que nos queda en claro lo que tenemos que hacer, ¿no? Si nosotros tenemos lo que es suficiente para el mundo y realmente lo creemos, o somos egoístas, y no creo que lo seamos, no sé, o no sabemos a quién tenemos. Tienes a Jesús, quien es todopoderoso. Tienes a Jesús, que está de tu lado. Tienes a Jesús, que es suficiente para ti y para el mundo. O eres el paralítico, acostumbrado a venir a la iglesia. ¿Dónde lo encontramos al paralítico? Ahí cerquita, en la puerta. O eres el paralítico acostumbrado a venir, a estar cerquita, a ver personas que entran y salen con lo que tú necesitas. Ellos tienen lo que tú necesitas y tú no lo tienes y lo quieres. ¿Cómo reaccionó Pedro y Juan? Lo primero que le dicen: míranos, look up. Levanta tu mirada. Y el paralítico que estaba, ¿dónde miraba? Así, o a los pies. Miraba para abajo. De ahí no viene tu solución. Si eres el paralítico, de ahí no va a venir tu solución. Tu solución viene: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? De Él. Levanta tu mirada. Tu solución viene de allá, no viene de acá. O eres Juan y Pedro, uno de los discípulos, y debes saber lo que realmente tienes. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo podemos? Porque podríamos parar acá y decir: yo quiero darme cuenta. Ok, gracias, excelente, está bien, vamos a la casa. ¿Cómo? ¿Cómo puedo darme cuenta de lo más y más y más de lo que tengo? Que Él es poderoso, que está a mi lado y que es suficiente. ¿Cómo voy incrementando ese conocimiento, conscientidad que tengo aquí en Jesús? ¿Quién es todas esas cosas? ¿Cómo puedo ser más y más consciente? ¿Se acuerdan de la parábola que Jesús cuenta en Mateo 25? Dice que hay un hombre que se va de viaje y tiene 3 empleados, 3 trabajadores. Y a uno le da 5 talentos. ¿Se acuerdan de esa historia? A otro le da 2 talentos. Y a uno le da 1 talento. Y se va y se los encarga. Esa es tu misión, este es tu trabajo. Ahora vuelvo. Y cuando regresa, ¿quién vio resultados? El de 5 y el de 2. Me diste 5, acá gané otros 5. Me diste 2, acá gané 2. ¿Quién ve resultados? ¿Quién es más y más consciente de lo que tenemos en Jesús? ¿Cómo lo hacemos? Going, yendo, actuando, estar involucrado. Fe en obediencia. Es lo que vemos en Pedro y Juan. Fe en obediencia. Fe que Jesús es la persona que Él dice que es. Y vamos a obedecer, aunque no vemos todo, y obedecemos. De a poquito. A uno le dio 5, a uno le dio 2. No sé qué proyecto te está dando Jesús. No sé en qué situación te puso. ¿Te dio un talento músico? ¿Te dio un corazón de servirle? ¿Te dio tiempo? ¿Te ha dado dinero? ¿Te ha capacitado con paciencia? ¿Eres una persona intelectual? ¿Eres una persona que no le tiene miedo al trabajo? ¿Te ha capacitado para ser maestro? ¿Te ha capacitado, te ha dado la oportunidad de ser estudiante? ¿Te ha puesto en una empresa grande? ¿Te ha puesto en una empresa pequeña? ¿Tienes hijos? ¿Tienes esposa? ¿Tienes nietos? No sé qué misión te ha encargado. ¿Te dio 5 o te dio 2 talentos? No sé. Pero te los encargó. Entonces, si quieres ver resultados, si queremos, me incluyo a mí mismo, saber lo que tenemos en Jesús, debemos ir. Fe
en obediencia? ¿Cómo te está pidiendo que respondas? A cada uno de nosotros al ser diferente, ¿cómo te está pidiendo que respondas? Vamos a orar.